A ver, entonces la primera pregunta es, ¿dónde naciste y dónde fue tu primer hogar? Yo nací en la Ciudad de México y mi primer hogar fue en la Ciudad de México también, hasta que tuve 2 años. ¿Con quién viviste los primeros 2 años? ¿Quién te, Viví con mi madre, mi padre y mi hermana. tu hermana? ¿Y qué barrio de la ciudad? Fue en el barrio am, de Polanco, en la Ciudad de México. ¿Ahí trabajaba mi abuelo Sí, o... correcto. Él era militar y trabajaba. Ahí vivíamos en una unidad donde vivían los militares. Ah, ok. ¿Y qué hacía mi abuelo específicamente? ¿Lo sabes? Él era un militar y trabajaba en la Guardia Presidencial. Ah, ok. Soy la guardia presidencial. Ah, pues ahí con los ejecutivos, ¿no? Los políticos, Ujú. incluyendo los presidentes y sus familias. ¿En qué año fue esto? Bueno, en el 77 al 80, diez. Él trabajó ahí, sí, más o menos como del 67 hasta el 90, hasta como el 88. Ujú. Ok. ¿Y qué es tu, o sea, cuando te pregunto esta pregunta es, ¿qué es tu recuerdo más temprano de chico? Por ejemplo, yo tengo mis notas que uno de mis primeros recuerdos son los huevos con chayo, con con la syrup, ¿no? Diego Claro. cayéndose, Diego cayéndose ahí en el sótano, no sé si te acuerdas, mi primo Diego, Sí, claro. Sí, cuando se cayó los o, dientes, le tam- partió la boca. ajá, o también lo que también tengo aquí es el tanque de pez de oro, el Goldfish Tank. Ajá, sí, sí. Esos son uno de mis primeros memorias de chico. De tú, que estos son tus primeros, o sea, que es una core memory que te acuerdas de chico, o sea, que digas desde lo más chiquito que puedas. Para mí, algunas memorias como mis papás eran divorciados, con mi mamá es viajar o ir en su carro, en un Volkswagen Beetle. Este, Ujú. y salíamos de vacaciones, íbamos a todos lados en ese carrito, me acuerdo mucho de eso. Y con mi papá, como él trabajó para esto de la seguridad de los presidentes, todo, fue subirme a un helicóptero con él y, Órale. aviones privados. Eso me acuerdo Ah, mucho. ¿y de cuántos años crees que fue eso? Bueno, lo de mi mamá, pues desde que tenía 2 o 3 años, tengo como recuerdos todavía de eso, hasta como los 7, de esas mismas memorias. Y Ujú, con mi papá, pues cuando tendría yo como 10 años, ujú. 8 o Wow. 10 años. Me acuerdo mucho de eso. Tengo otras memorias, pescar es Sí. otra memoria. ¿Qué Este, pescabas? ¿Dónde pescabas? con él fuimos en Acapulco, ¿no? Okay. A pescar, bagres, Ujú, jaibas. Y recuerdo mucho cuando yo no fui ahí, pero cuando él pescó un pez vela, eso me acuerdo muchísimo. Estábamos chiquitos, 6 años tendría yo, creo yo. mm, Y estar con todos mis primos viendo el pescado enorme que lo llevaron hasta una alberca y ahí estuvimos con ellos y mi papá ujú. haciendo magia, también me acuerdo mucho eso de niño, que era Órale. mago. ¿Y qué hacía? ¿De qué? Este, ¿Con cartas o con...? hacía juegos de cartas, desaparecía cosas, aparecía cosas, ¿no? Sacaba pañuelos de un lugar, flores y cosas así. Era muy Y, chistoso.
o sea, en esa época, ¿con cuáles primos estabas o con quién andabas usualmente o usualmente andabas solito? No, pero con tu hermana o con quién andabas usualmente. O sea, No, ahí no, jugando. usualmente jugaba con mis primos, y con mi hermana poco, porque pues ella me lleva 10 años, entonces jugar Sí. era muy poco, muy escaso, pero con mis primos principalmente, en general, ¿no? Ujú, ujú. Porque te iba a preguntar, de hecho mi pregunta después de esa era de cuál era tu favorita actividad hacer con tu papá. O sea, que era de chico, porque para mí, pues yo siempre la pesca fue mi favorito y luego ahora el básquetbol, luego fue el Xbox por un ratito, ¿no? Pero a ti, ¿de qué es tu favorito? Pues o sea, mi actividad favorita con mi papá era simplemente estar con él, ¿no? Sí. Platicar, era muy Ujú. agradable platicar con él, de ahí, pues, él siempre salíamos mucho, íbamos a las corridas de toros, eso me gustaba Ah, sí, es muchísimo, cierto. hacerlo con él. Ah, Íbamos a ferias en México, de los pueblos, de ciudades, eso también le gustaba hacer. Íbamos a eventos de charrería, eso también nos gustaba ujú, mucho. Muchas cosas que tuvieran que ver con caballos, era muy, él era muy de caballo, eso, yo disfrutaba mucho de niño eso con él. Eso más ujú. que, pues era lo que más seguido hacíamos, ¿no? Ver las Sí. luchas, de Ujú, wrestling, también estaba, veíamos mucho eso. ujú. Y pues, o sea, la verdad es que estar en la fiesta con él, ¿no? O sea, la verdad era muy agradable estar, él era muy agradable en ese sentido de la fiesta y de estar conviviendo con gente, era muy bromista, entonces te Sí. reías mucho con él, te la pasabas bien, vamos, ¿no? En lo general, muy bien con él. Ujú. No, sí, 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 sí sé de sus bromas. Ándale, ahí viene otro. Y a ver, la próxima va a ser ¿qué es tu favorito? O sea, si Chayo te va a cocinar una cosa, es tu último, es la última vez que cocina para ti, ¿qué es lo que le vas a preguntar que te cocina? Es tu favorito mío, de ella. Bueno, es bien difícil, Sí, por eso. pero de ella tal vez una... híjole, ese está duro. Unos huevitos en salsita verde con cebollita y unas Eso sí no me lo tortillitas de queso. esperaba. Yo, No, hay muchas otras cosas, pero algo que sí me recuerdo mucho es eso, sí, hay varias, pero sí, con, esa es core. O sea, ese desayuno de huevitos en salsa verde era genial. qué rico, no sé, Esa qué sobre todo rico. Eso sí quería saber de ti. ¿Qué es tu lección más valiosa que has tenido de tu mamá o tu papá? Pues de mi madre siempre fue ¿cómo se llama? El valor del dinero, ¿no? Que lleva a trabajar duro, cuidar tu dinero. Siempre ese fue, yo creo que la lección más fuerte, ser formal, ¿no? Esas son las tres más fuertes de mi papá. Siempre fue tratar bien a los demás, ser un caballero, respetar a la gente, saludar a la gente, y darle su lugar a la gente. Mi papá fue una persona muy humana, en ese sentido, muy Mm, respetuosa de la gente y de sus espacios y de todo eso, y eso lo aprendí mucho con él. A mí como que me da el 190, el 180 contigo y con mi mamá ahora. Como que lo que me he aprendido, lo que tú has aprendido más de Chayo, creo que yo lo he aprendido más de ti y viceversa con mi abuelo o mi mamá. Which is pretty cool, Ujú. which is really interesting. Pero, Y a ver, ¿qué era tu rutina después de la escuela de adolescente? Entonces, llegas después de la escuela, ¿qué es tu rutina después de la escuela?
No, usualmente, bueno, cuando yo cambié de lugares un par de veces, entonces mis rutinas cambiaron, pero de niño era llegar a mi casa, cuando vivía en el pueblo, aventaba mi mochila y me salía todo el Ujú, día y no regresaba hasta en la tarde. sí, Me salía con mis primos, me salía todo, disfrutaba mucho de la infancia, de andar en la calle. Cuando fui un poco más grande, ya con mi papá, pues era obviamente llegar de la casa, generalmente comíamos, ya estaba él, comíamos juntos, era mucho de eso de comer junto con él. Y posteriormente, pues era hacer mis actividades, primero mi tarea y todo, y posteriormente salirme a la calle. Igual, a mí siempre la calle me gustó mucho, entonces siempre tuve muchos amigos afuera, siempre hice cosas afuera, ¿no? Siempre andaba en la calle, todo el tiempo, ujú. conviviendo con gente, pero siempre después de hacer lo que tenía que hacer. First things first. De alguna manera, sí. First things first. Y ahora, Para mí, siempre me quedó claro que si yo hacía lo que tenía que hacer, todo lo demás era disfrutar. ujú, Siempre lo y, entendí. y a ver, ¿qué era what was your outview? ¿Cómo veías a los Estados Unidos antes de que viniste? O sea, antes de tu inmigración. ¿Te Bueno, cuando yo imaginabas una vi, vida? no, no una vida en Estados Unidos, pero siempre lo vimos como era algo sorprendente, ¿no? Era algo así como que todo lo padre, todo lo bonito, lo cool, como que venía de Estados Unidos, ¿no? Sí, Desde las personas como posteriormente la ropa, la moda, la música, pues todo nos llegaba mucho después a México, pero lo veíamos así como, wow, estaba muy padre. Todo lo que era de Estados Unidos era padre, era bonito. ujú. Era, todos lo queríamos tener, todos queríamos ser parte de ello, todos lo veíamos muy, muy hacia arriba, ¿no? Como que estaba bonito. ¿Qué era lo más difícil de adaptar aquí, de vida aquí? Mi familia, de haber perdido todo mi contacto con mis primos, que eran mis hermanos, no eran solo mis primos, eran mis hermanos, Ujú. mis amistades, todo mi círculo de influencia. Todo eso fue muy, muy, pero muy duro. Y pues eso es en una era antes de Facebook, antes de todos estos, de esta vida social que tenemos en línea. Entonces, ¿cómo los contactas? O sea, ¿cómo era tu manera favorita de conectar? ¿Por las llamadas de esas tarjetas que compramos Sí, para llamar a México o cómo? pues así hablaba yo con muy pocas personas, pero porque perdías el contacto. De hecho, Ujú. en ese tiempo todavía se escribían cartas, ¿no? Todavía. So in this interview, I'm interviewing my father, who I have always enjoyed listening to stories. He's a very good storyteller, and I just wanted to learn things about him, especially growing up and especially regarding his immigration and his life challenges here. Um, Summarizing the interview, I had asked my questions more about specifics around his life and growing up in Mexico and then immigrating here. Some of my favorite questions were, what are your fondest memories of your mom and your dad as a kid? What were the earliest memories you have? Biggest lessons learned, favorite meals, and different milestones. I just wanted to see how his outlook on his life was at different milestones throughout his life, and this has affected his health, his social health, emotional health, his happiest time of his lives. Um, I really enjoyed this interview with my father. It has opened my eyes to some different things that I didn't know about him and how he has taken care of himself to this very day, really, and especially with such a big risk he took. Um, yeah.